Estimados amigos y hermanos de nuestro ministerio, una vez más les queremos dar la bienvenida a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel, y por gracia de Dios nos estamos dando una vez más cita para poder continuar con la serie de presentaciones en la cual hemos estado hablando acerca del cambio de los tiempos. Y sé que en las primeras presentaciones hablamos y explicamos acerca de las cosas que hizo el cuerno pequeño durante su tiempo de reinado de los 1260 años, donde persiguió a los santos del Altísimo y donde pensó que podía cambiar la ley. Y también hablamos acerca de los tiempos, y en la presentación anterior en particular llegamos a hablar acerca del cambio de los tiempos proféticos, a que es exactamente a lo que nos queremos referir y lo que queremos explicar con más detalle. Así que en la presentación anterior hablamos y expandimos acerca de que ese tiempo que se nos habla ahí no es el tiempo del sábado en la ley de Dios, sino que es un tiempo profético acerca del cual el cuerno pequeño iba a tratar de hacer ese cambio en el calendario profético de Dios. Así que ahora vamos a entrar en lo que es la razón de por qué este cuerno intentó cambiar este tiempo y en sí lo está llevando a cabo. Así que vamos a comenzar en nuestra presentación. Siéntanse nuevamente bienvenidos y espero que tengan el deseo y el ánimo de estudiar y que estén orando a Dios para que estas cosas no tan solo las reciban intelectual, pero que también lleguen a hacer un cambio en el corazón, que es lo más importante para la obra de Dios en este tiempo en el cual estamos ahora viviendo. Así que comenzamos aquí en nuestra presentación. Nos habla acerca del cambio de los tiempos, que es el título de nuestras presentaciones, y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los reformadores. Y vemos aquí nuevamente nuestra cita principal que nos habla acerca del cambio de los tiempos, y nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Así que esta es nuestra cita inicial. Vemos las 4 cosas que el cuerno pequeño iba a hacer, y estamos en sí abarcando acerca de los tiempos ya en detalle con referente a nuestras presentaciones. Así que vemos aquí en nuestra presentación de los reformadores, y nos dice aquí los reformadores y el cambio de los tiempos, o por qué se efectúa este cambio de los tiempos. Y nos dice: los reformadores protestantes mantenían en forma unánime la creencia que el papado era el anticristo predicho en la profecía. Ellos compartían varios conceptos teológicos, tales como que la cuarta bestia de Daniel 7 es un símbolo del Imperio Romano, o era un símbolo del Imperio Romano, y que el que lo detiene en 2 de Tesalonicenses 2 es también el Imperio Romano, o era el Imperio Romano el que detenía el surgimiento del anticristo o del cuerno pequeño. También mantenían que el anticristo no es un individuo, sino una sucesión de papas que en su conjunto constituyen un sistema de religión apóstata. Así que continuando acerca de lo que ellos creían, dice: los periodos de tiempo en la simbología profética se tienen que entender figurativamente y no literalmente. Otra de las cosas también que enseñaban es de que el templo en el cual se siente el anticristo no es el templo literal de Jerusalén, sino más bien la iglesia cristiana.
Otra cosa también era que la palabra anticristo no se refiere a un individuo blasfemo, el cual abiertamente desafía y niega a Dios, sino más bien es uno que se opone a Cristo al hacerse pasar por el vicario de Cristo. Otra cosa también es de que, aunque no unánimemente, la mayoría de los reformadores protestantes creían que el cuerno pequeño de Daniel 7 representaba el sistema católico romano papal. Así que estas son algunas de las cosas que los reformadores por, por lo general mantenían en sus enseñanzas, y vemos aquí que nos sigue diciendo: los reformadores protestantes frecuentemente señalaban que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la bestia, la abominación de la desolación y la ramera, todos representaban al papado católico romano. Y dice, cuando hablamos acerca de los reformadores, casi automáticamente se nos viene a las mentes diferentes expresiones, tales como sola escritura, lo que es sola la escritura, solo fide, que es solo fe, y sola gracia, que es sola gracia. Sin embargo, estas solas surgieron de la realización que el sistema católico romano era el anticristo predicho en la profecía bíblica. Y nos sigue diciendo, vemos que la razón que ellos sí pudieron identificar sin lugar a dudas acerca de que el sistema romano católico papal era el anticristo fue el hecho de que utilizaron el sistema historicista, que era la razón por la cual la Biblia les daba el mandato de desenmascararlo, ya que al ver a través de la historia pudieron ver que el papado ya había surgido y que era el cumplimiento de las profecías predichas acerca del anticristo. Y vemos que ellos utilizaron el método historicista. Como ya lo enseñamos en alguna de las presentaciones que nos hablaba de los métodos de interpretación, vemos de que el método historicista nos enseña paso a paso en la historia acerca de lo que iba a suceder desde el tiempo en especial en esta profecía que vemos aquí enfrente, del tiempo de Daniel, cuando iba a surgir el imperio babilónico, que fue en el 606, después iba a ser el imperio medo-persa, con los brazos y pechos de plata. Luego vemos en el 331 el imperio de Grecia, y luego vemos surgir al imperio romano en el año 168 antes de Cristo, y vemos punto por punto cómo la profecía se va cumpliendo en el transcurso de la historia sin haber un espacio entre medio. Así que vemos que después de eso, en el 538, surge el imperio romano papal, o la iglesia y el Estado, como ya lo enseñamos en la segunda presentación. Así que este método es infalible para poder identificarnos quién es el anticristo de la profecía. Y vemos que este mismo método es el de repetición y expansión. Daniel 2 nos habla de ese método historicista, y en Daniel 7 también no los vuelve a repetir, simplemente ahora en forma de bestias. Pero vemos que es la misma sucesión de imperios que se nos muestra, donde vemos nuevamente a Babilonia, vemos a Medo-Persia, los mismos años cuando entran al poder de su reino. Vemos a Grecia, vemos al Imperio Romano, y vemos nuevamente en el 538 a la Iglesia y el Estado, o a Roma, que es el papado, o la Iglesia Católica Romana, que surge en el 538, que es el cuerno pequeño. Así que vemos este método historicista, que es un método infalible, que hoy en día la mayoría del mundo protestante ya no lo utiliza, debido a que han adoptado el método preterista o el método futurista.
de lo cual estaremos obviamente expandiendo en nuestras siguientes presentaciones. Pero este método, el método historicista, es en sí el método por excelencia que fue utilizado por los reformadores para poder identificar al anticristo de la profecía, como ya lo hemos establecido. Así que ahora vamos a ver, siguiendo acerca todavía de este método historicista, nos sigue diciendo aquí, dice, los reformadores sabían que el imperio romano había caído y que se había dividido en 10 partes, como lo había dicho la profecía, y que sus 10 cuernos eran las naciones de Europa occidental, y que por lo tanto estaban viviendo en el tiempo del reinado del anticristo, que según la profecía duraría 1260 años. El método historicista hizo fácil la identificación del anticristo. El correcto entendimiento de las profecías bíblicas les dio el mandato de desenmascarar a este sistema, el cual había usurpado las prerrogativas de Cristo y había adulterado la verdad de Dios. Así que claramente este es el método dado por Dios para identificar quién es el anticristo. Así que vamos ahora a avanzar para ver algunas de las declaraciones de los reformadores, que no lo escuchen nada más de lo que yo digo, sino que lo puedan leer en blanco y negro para que puedan ustedes constatarlo por su propia cuenta. Así que comenzamos con Juan Wycliffe, que es la estrella de la Reforma. Y él era un reformador en Inglaterra y nos dice aquí, en el capítulo 2 de su libro de Papa, Wycliffe afirma que el Papa es el anticristo aquí en la tierra. En los días de Wycliffe, 2 papas rivales estaban peleando por el trono, y de acuerdo a Wycliffe, ambos eran 2 mitades del anticristo, y de esa manera hacían el total del hombre de pecado. Y en la cita de abajo nos dice, al hablar del papado, Wycliffe preguntó, ¿por qué es necesario estar en incredulidad y buscar por otro anticristo? En el 7º capítulo de Daniel, el anticristo es descrito claramente como un cuerno que surge en el tiempo de la 4ª bestia, persiguiendo a los santos del Altísimo. Y esta cita viene de la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 49 y la 52. Así que estas son algunas de las declaraciones de Juan Wycliffe, y ahí mismo en la Fe Profética de Nuestros Padres pueden ver algunas citas más para que puedan ver acerca de lo que este reformador enseñó, que es en sí uno de los primeros reformadores que surgieron en la historia. Así que después de esto vemos también a Juan Hus, quien nos dice en esta cita, les ruego en Cristo Jesús, con todos los miembros de la universidad, para que se preparen para una batalla, porque los ataques del anticristo han comenzado, y la pelea pronto comenzará. El ganso tendrá que mover sus alas en contra de las alas del dragón y de su cola, la cual siempre esconde la abominación de la bestia anticristo. El Señor destruirá la cabeza y la cola, eso es, al Papa y sus profetas, maestros, doctores, sacerdotes, los cuales bajo una falsa pretensión de santidad esconden la abominación de la bestia. Oren, ¿qué más grande abominación puede haber que una ramera que se pase ofreciéndose públicamente? Sí, hay una abominación más grande, la de la bestia que se sienta en un lugar de honor y que se ofrece a sí misma para adoración en todo lugar como si fuera Dios, lista para vender lo que sea que el hombre desea comprar en términos espirituales. Sí, aún vende lo que no posee. Ay de mí si no predico. Lloro y escribo en contra de tal abominación. Esto es Juan Hus, y esto está también en la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 117. Así que vemos claramente que Juan Hus también identificó al papado como
al anticristo o al cuerno pequeño de Daniel 7. Al avanzar aquí también vemos ahora a otro reformador, quien era William Tyndale. Y William Tyndale nos dice también: la prohibición de matrimonio por parte del Papa y el de comer carnes creadas por Dios para el uso del hombre, las cuales son enseñanzas diabólicas de acuerdo a las profecías del apóstol Pablo, son signos claros que el verdadero anticristo y que su doctrina surgió del demonio. Esta está en la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 357. Y la cita de abajo nos dice: el obispo de Roma hizo una ley de su propia imaginación para reinar su iglesia por medio de ella. Puso a Cristo fuera del camino. Todos los obispos le juran lealtad al obispo de Roma, y todos los curas a sus obispos, pero todos abjuran a Cristo y a su doctrina. Pero Juan, al darse cuenta de las señales de los últimos días, vio el comienzo del anticristo. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en el tiempo, cuando ha reinado por 800 años en prosperidad, lo veamos decaer nuevamente juntamente con sus engaños, que serán descubiertos y que será destruido con el espíritu de la boca de Cristo? Esta cita viene de la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 357. Así que vemos que también William Tyndale enseñó que el obispo de Roma y lo que es en sí la Iglesia Católica es en sí el anticristo de la profecía, como se nos lee en esta cita. Ahora, también vemos ahora a Martín Lutero, que es el más conocido reformador, y vemos lo que él nos habla también acerca de esto. Y dice: estoy prácticamente entre la espada y la pared, y difícilmente puedo dudar más que el Papa es realmente el anticristo, el cual el mundo espera de acuerdo a la creencia general, porque todo concuerda exactamente con sus acciones, palabras, mandamientos y estilo de vida. Esta cita viene de la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 355. Y en la parte de abajo nos sigue diciendo: concerniente al hombre de pecado, Lutero afirmó que el anticristo se sienta no en un establo de bestias o en un chiquero o en la compañía de infieles, pero en el lugar más elevado y santo. Esto es a saber, en el templo de Dios. ¿No es esto sentarse en el templo de Dios? El profesar él mismo ser el soberano en toda la iglesia. ¿Qué es el templo de Dios? ¿Es piedras y madera? ¿Acaso no dijo Pablo: el templo de Dios es santo, el cual son ustedes? El sentarse no es sino el reinar, el enseñar y juzgar. ¿Quién desde el principio de la iglesia se ha atrevido a llamarse Señor de toda la iglesia, sino únicamente el Papa? Jamás ninguno de los santos, ninguno de los herejes, ha profesado tan horribles palabras de orgullo. Esta cita viene de la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 385. Y esto es Martín Lutero, uno de los más reconocidos reformadores. Al avanzar aquí también vemos que su ayudador, Felipe Melanchthon, también enseñó las mismas enseñanzas. Y nos dice: ya que es innegable que los pontífices y los monjes han prohibido el matrimonio, es aún más manifiesto y verdadero, sin lugar a dudas, que el pontífice romano, con todo su sistema y reino, es en verdad el anticristo. De la misma manera, Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 claramente dice que el hombre de pecado reinará en la iglesia exaltándose a sí mismo sobre la adoración de Dios, etc. Pero es cierto que los papas reinan en la iglesia y bajo el título de la iglesia al defender los ídolos. Por lo tanto, yo afirmo que no se ha levantado una herejía, ni que tampoco se levantará, con la cual estas descripciones de Pablo puedan estar en perfecto acuerdo que con este reino pontifical.
El profeta Daniel también atribuye estas dos cosas al anticristo. Esto es que pondrá un ídolo en el templo y lo adorará con oro y plata, y que no honrará a la mujer. ¿Quién no puede ver claramente que estas dos cosas se refieren al pontífice romano? Los ídolos son claramente las misas impías, la adoración a santos y las estatuas, que se exhiben en oro y plata para que sean adoradas. Esta cita viene de la Fe Profética también, volumen 2, la página 288. Al avanzar aquí también vemos ahora a Ulrich Zwinglio, quien nos dice también: yo sé que él obra el poder del diablo, o que en él obra el poder del diablo, perdón. Esto es a decir, el anticristo. Sin embargo, yo no apruebo que los anabautistas proclamen la palabra de Dios únicamente por su odio en contra del Papa. Deseo más que eso que el amor de Dios sea su amor en resistir al anticristo, y que disminuya la carga de sus hermanos. Si viviéramos como Cristo, todo mundo abandonaría el papado, porque reconocerían que nada más que la pompa engañosa es lo que está detrás. En este espíritu todo esfuerzo para causar su caída sería exitoso. Y yo pido que quebrantemos el poder del papado, no por medio del odio, pero por el poder del amor a Dios y a nuestros vecinos. El papado tiene que ser abolido o se esconderá a sí mismo hasta que nuevamente pueda suprimir el evangelio. Esto es Ulrich Zwinglio y esta es la Fe Profética, la página 2, de volumen 2, la página 334 y 335. Así que vemos también que él hace la conexión del papado con el anticristo. Y vemos ahora a Juan Calvino, otro conocido reformador, y nos dice en esta cita: yo niego que la sede, o sea el papado, sea apostólica, donde nada más se puede ver una horrenda apostasía. Yo niego que sea el vicario de Cristo, ya que al perseguir furiosamente el evangelio demuestra por su conducta que es el anticristo. Yo niego que sea el sucesor de Pedro, ya que está haciendo hasta lo imposible para demoler toda edificación que Pedro levantó. Y niego que sea la cabeza de la iglesia, ya que por su tiranía lacera y desmembra a la iglesia, después de haberla separado de Cristo, su única y verdadera cabeza. Esto es la Fe Profética de nuestros padres, volumen 2, la página 436. Y esto fue Juan Calvino. Ahora también vemos aquí a Juan Knox, y él también nos enseña, y dice: así que no tan solo son todas las tradiciones y ceremonias impías del papado quitadas, pero también la tiranía por la cual el Papa ha ejercido durante tantos siglos sobre la Iglesia. Todo queda abolido, y se espera que todas las personas en el futuro lo reconozcan como el mismo anticristo y el hijo de perdición del cual Pablo habla. La misa es abolida como una abominación maldita y como una profanación diabólica de la cena del Señor, y está prohibida a todas las personas en todo el reino de Escocia, ya sea celebrarla u oírla. Y esta cita viene de las cartas de Ulrich en la página 199. Y esto es Juan Knox, que habla en las palabras más explícitas acerca de quién es el anticristo o el hombre de pecado. Y nos dice aquí también esta otra cita, y este es Henry Bullinger, o Enrique Bullinger. Y nos dice aquí: muchos entienden que el cuerno pequeño es el reino de Mohammed, de los saracenos y de los turcos. Pero cuando se examina más detenidamente la profecía apostólica en 2 Tesalonicenses 2, se hace claro que la profecía de Daniel y la profecía del apóstol se aplican más correctamente al reino del Papa romano, el cual surgió de comienzos pequeños
y se ha crecido hasta llegar a una inmensa dimensión. Esto es la fe profética de nuestros padres, volumen 2, en la página 344, y esto es una de las declaraciones de Henry Bullinger acerca del hombre de pecado y del cuerno pequeño en relación con el papado romano. Así que ahora también vemos a otro de los reformadores ya un poco más adelante, que es Thomas Cranmer, y dice: en lo que respecta al Papa, yo lo declaro como enemigo de Cristo y anticristo con todas sus falsas doctrinas. Esta cita se encuentra en la Fe Profética también, volumen 2, la página 391. Y en la cita de abajo, él también nos sigue diciendo: después de todos estos surgió el Papa, ese monstruo de triple corona y gran anticristo, el cual se adjudicó la autoridad no tan solo sobre el clero, pero aún por encima de reyes y emperadores, deponiéndolos a su gusto, y se sentó en el templo de Dios, esto es a saber, en las conciencias de los hombres, exaltándose sobre Dios, dispensando con las buenas leyes y dando permiso a los hombres de romperlas y haciendo que sus decretos tomaran más importancia que aún los mandamientos eternos de Dios. Esta cita también viene de la Fe Profética, volumen 2, la página 392. Esto es Thomas Cranmer enseñando también, igual que los otros reformadores, que el anticristo es el Papa de Roma o el papado en toda su influencia. Así que también vemos aquí a Juan Wesley, y también él nos enseña. Dice Wesley, el fundador del metodismo, declara concerniente al papado: en un sentido enfático, él es el hombre de pecado, ya que incrementó todo tipo de pecado más allá de cualquier otro, y también se le conoce como el hijo de perdición, ya que ha causado la muerte de innumerables multitudes, tanto de sus opositores como de sus seguidores. Y esta cita está en el Anticristo y sus 10 reinos, la página 110. Así que Juan Wesley, de igual manera, en una forma clara y precisa, enseñó que el Anticristo era el papado, era el hijo de perdición y que tenía que ser expuesto. También vemos a Isaac Newton, que no tan solo se conoce como uno de los más grandes científicos de la historia, pero era también uno de los más estudiosos de la Biblia, que muy poca gente realmente conoce de él. Así que vemos también una cita acerca de lo que él enseñó con referente a esto. Dice: pero el cuerno pequeño era un reino diferente de los otros 10 reinos. Por sus ojos era un vidente, y por su boca hablaba grandes cosas y cambiaba los tiempos y leyes. Era un profeta como también un rey. Y tal vidente, profeta y rey es la Iglesia de Roma. Un vidente es un obispo en el sentido literal de la palabra. Y esta iglesia reclama la universalidad del sacerdocio. Con su boca les da leyes a reyes y naciones como un oráculo, y pretende ser infalible, y que sus dictados son obligatorios para todo el mundo. Todo esto lo hace un profeta en un grado máximo. Esto está en Observaciones sobre las Profecías, la página 75. Y esto es Isaac Newton hablando acerca del papado como el cumplimiento del anticristo en las profecías. Así que estos son algunos de los reformadores que han hablado acerca de identificar al anticristo, y vemos que sin lugar a dudas ellos lo han identificado como al Papa de Roma o a la Iglesia Católica Romana o al papado como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero ahora veamos algunas de las iglesias o de las declaraciones de las iglesias que algunos de ellos fundaron.
y como una de ellas es la iglesia presbiteriana. Y nos dice aquí en su declaración de fe, dice, no hay otra cabeza para la iglesia más que el Señor Jesús, ni tampoco el Papa de Roma puede ser cabeza de ella en ningún sentido de la palabra, pero es el anticristo, el hombre de pecado y hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la iglesia en contra de Cristo y de todo lo que se llama Dios. Esta cita se encuentra en la Confesión de Westminster, en la sección 6, página 25. Así que vemos que la iglesia presbiteriana, en su confesión de fe originalmente, enseñaban que el papado era el anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, que se exalta por encima de Dios, por encima del Señor Jesucristo. También vemos aquí que la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, también en su declaración de fe dice, a él se le debe nombrar el anticristo, o sea, el papado, y el sucesor de los escribas y fariseos, y no el vicario de Cristo o sucesor de Pedro. Esta cita está en Homilies, página 3, parte 3 en la página 114, la homilia de obediencia. Así que vemos que la iglesia anglicana en sus inicios también declaraban al vicario, al llamado vicario de Cristo, lo llamaban el sucesor de los escribas, el anticristo, y que no era el sucesor de Pedro en ninguna manera. Vemos ahora la iglesia luterana en su declaración de fe. Dice, el Papa es el mismo anticristo, que se exalta a sí mismo y que se opone en contra de Cristo, porque no permite que los cristianos se salven sin su poder, el cual no obstante es nada, ya que no ha sido ordenado ni comandado por Dios. Esta cita viene de los artículos de Smalcald, y vemos que el Papa aquí nos dice que el Papa es el mismo anticristo, que se exalta a sí mismo y que se opone en contra de Cristo. Nuevamente, esta iglesia o de las iglesias reformadoras o protestantes, en su declaración de fe, esto es lo que sostenían en su interpretación del cumplimiento de las profecías acerca del anticristo. Vemos aquí también las iglesias de Inglaterra o de irlandesas, dice los artículos de religión irlandesa de 1615. Y dice, el obispo de Roma de ninguna manera puede ser la cabeza suprema de la Iglesia Universal de Cristo, ya que sus obras y doctrinas lo revelan claramente como el hombre de pecado, predicho en las Sagradas Escrituras, el cual el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca y abolirá con el resplandor de su venida. Esta cita está en la Fe Profética de Nuestros Padres, volumen 2, la página 553. Así que en estos artículos de religión irlandesa también se declaraba al Papa de Roma como el cumplimiento del anticristo, del hombre de pecado. Así que al ver estas cosas que hemos ahora leído nosotros, podremos entender un poco más acerca de la razón por la cual el papado tuvo que idear algún otro método para poder, por así decirlo, desviar la identificación que se estaba haciendo con el anticristo, con el hombre de pecado. Y nos dice aquí en esta otra cita, dice, el dedo incriminatorio de la profecía. Dice, es claro que desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, el dedo incriminatorio de la profecía apuntaba directamente al obispo de Roma como el anticristo predicho en las Escrituras. En la mayoría de los países de Europa, por medio de la pluma y la voz, se declaraba que el papado era el anticristo de la profecía. Los símbolos de Daniel, Pablo y Juan eran aplicados con tremenda efectividad,
Cientos de libros y revistas impresionaban las conciencias de la gente en Europa. Todo esto tuvo un poderoso efecto en las mentes de los hombres, que Roma, en desesperación, vio que tenía que contrarrestar exitosamente esta identificación del anticristo con el papado o perdería la batalla. Así que vemos que una vez que esto estaba sucediendo durante ese tiempo, el papado o el cuerno pequeño tuvo que contrarrestar esta obra que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, tuvo que sacar un plan, y esto es en sí la razón de el cambio de los tiempos, el cual es el plan maestro de Satanás, que es el plan para contrarrestar y desviar en sí la obra que se estaba llevando a cabo al identificar al papado con el anticristo predicho en las Sagradas Escrituras. Así que ahora podemos entender de alguna manera la razón por la cual el papado tuvo que idear otro calendario profético para poder así desviar, por así decirlo, el golpe, y así ya no ser identificado con el anticristo de las profecías y poder continuar su obra de engaño sobre las masas de la tierra. Así que esta presentación ha sido el cambio de los tiempos, y hemos cubierto en esta oportunidad acerca de los reformadores y su interpretación con referente al anticristo y al hombre de pecado. Esta ha sido nuestra presentación, y deseamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la luz gloriosa del cuarto ángel, que ahora ha estado iluminando la tierra con su gloria, con las verdades gloriosas para este tiempo en el cual estamos ahora viviendo. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.